hay muchas universidades que tienen esta parte y cada vez es mucho más importante. También tenemos el área de educación, que es pues, una parte fundamental. Esta parte puede ser enfocada desde la parte de astronomía o también desde el área de educación, yendo al específico pues, de astronomía y astrofísica. Puede ser dedicada a la parte del colegio, universidad y también a personas que no están o que no se quieren dedicar a astronomía, pero que están interesadas en esto. Y esto estaría relacionado con la parte de divulgación científica. Bueno, la parte de divulgación científica, hay observatorios, hay universidades, hay institutos que requieren personal para que hablen a la audiencia, al público en general, sobre lo que se hace, sobre los nuevos descubrimientos, sobre todo esto, para que la comunidad sepa cómo está avanzando, en qué estamos gastando, digamos, la plata de los impuestos y qué es lo que estamos encontrando. Entonces, estas son las áreas en general, pero hay unas áreas en específico, pues, cada persona selecciona de acuerdo a sus gustos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si le gusta, no sé, estudiar cómo se forman los planetas, pero no planetas cercanos, no sé, los exoplanetas, o cómo evolucionan las estrellas, cómo nacen. Entonces, aquí hay una lista de unas áreas que son bastante específicas que la gente puede combinar, la persona puede combinar con estas áreas más generales. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo supernovas, que estaría en el área de astronomía extragaláctica o de formación y evolución estelar, y yo me dedico a la parte observacional. Hay personas que se dedican a la parte teórica y lo que hacen es usando las ecuaciones, formular ciertas predicciones, teorías. ¿Okay? Entonces, eso serían a grandes rasgos la investigación que se puede hacer en astronomía. Sin embargo, una de las preguntas que más hace la gente es qué carreras involucran investigadores, en particular los investigadores que se dedican a la astronomía. La tradicional sería la academia, que, pues, que tenemos profesores, que tenemos postdocs que están dedicados bien sea al 100% o 50% a la investigación. También hay carreras o astrónomos que se dedican a ser editores de revistas científicas. Esto es bastante importante porque pues, sabemos que todos debemos publicar en algún momento nuestros resultados y se necesita gente que tenga el conocimiento general para decir si un artículo es bueno o no para ser publicado y para escoger a las personas que van a hacer la revisión. Entonces, este tipo de personas deberían tener un conocimiento básico en astronomía. También tenemos escritores científicos y ahora está muy de moda la ciencia de datos, trabajar con grandes cantidades de datos para hacer predicciones, para buscar ciertos resultados y la parte de divulgación científica. Acá voy a hacer una mención pues, bastante importante porque este año, a principio de año, hubo un revuelo porque el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, no contrató futbolistas. Él lo que hizo fue contratar astrofísicos. Entonces, cuando salió la noticia, todo el mundo se estaba preguntando, voy a ver un momentico, pero ¿por qué va a contratar astrofísicos? ¿Qué tienen que ver los astrofísicos acá? Y bueno, si, como pueden ver acá, en esta figura de abajo, dice que, bueno, que son los extraños refuerzos para el Manchester City y dice que va a contratar los astrofísicos para trabajar con el área de datos. Entonces lo que se quiere ver es, o sea, hacer predicciones de los juegos, cómo se puede mejorar, cómo fue la temporada anterior, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, los astrónomos actualmente son bastante valorados porque cuentan con ciertas habilidades, con ciertas herramientas que son muy apetecidas por la industria y bueno, como se puede ver, pues en el fútbol. ¿Ok? La pregunta entonces que sigue o que nos debemos hacer es ¿cuándo debo empezar la investigación? La respuesta sencilla y bastante simplista sería tan pronto como sea posible. Pero esto es complicado. Sin embargo, la respuesta más sensata es cuando usted esté listo y cuando tenga el tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para leer, porque usted se va a enfrentar a algo nuevo que no había investigado antes. Tiempo para reunirse con su supervisor, para aprender a reducir datos, a programar, para ir a seminarios, para trabajar con gente, para colaborar. Entonces, si esto ocurre lo más pronto posible, pues es súper bueno, pero sea consciente de que necesita un tiempo, que debe ser responsable con eso. Entonces,
puede empezar la investigación cuando esté preparado, tenga el tiempo necesario para hacer todo este tipo de funciones y no vaya a dejar tiradas las cosas, que es bastante importante. Tenemos cómo me puedo involucrar en investigación. Cuando uno está en pregrado, pues digamos que no hay mucho conocimiento general en lo que uno puede hacer y cómo puede empezar la investigación o a quién debe acercarse. Bueno, acá tenemos algunos tips, con los invitados también podemos discutir un poco más esto, pero se puede partir, por ejemplo, asistiendo a seminarios y conferencias. Mucha gente, muchos de nosotros cuando estuvo en pregrado era pobre, entonces si los seminarios o las conferencias son gratis, pues mejor, ¿cierto? Y les va a poner pues como mayor motivación. También puede empezar a ser partes de grupo de investigación para ver qué hacen en su facultad, qué hacen, no sé, en la universidad, qué le gusta, qué no le gusta. Puede participar en actividades de divulgación científica. Creo que casi todas las universidades tienen este tipo de grupos y son actividades que se hacen, o sea, que son voluntariado. Usted no va a recibir un pago, bueno, en algunos casos se recibe, usted lo hace porque quiere invertir su tiempo, porque quiere ganar experiencia, porque quiere compartir el conocimiento que tiene. Entonces, esto es bastante importante. Si se acerca a los grupos de divulgación científica, ellos van a estar muy agradecidos y contentos de que se ofrezca, digamos, para ayudar. También puede empezar a trabajar con profesores de su facultad. Si no le gusta lo que hacen los profesores de su facultad o quiere hacer otras cosas, puede cambiar de facultad, puede ir a otras universidades. Y haciendo acá promoción a RECA, pues participando en las actividades de RECA. Como no sé si saben, tuvimos la internship ahora en verano, fue bastante exitosa. Contamos con varios supervisores, entonces pueden participar en este tipo de actividades para involucrarse. Cuando ya más o menos sepa y tenga estos pasos y diga, bueno, me gusta esto, no me gusta aquello, que es muy difícil definir lo que a uno le gusta, yo creo que es más fácil definir lo que no le gusta y es muy importante porque usted sabe qué es lo que no quiere hacer. Entonces ahí puede acotar un poco las opciones que tiene. Una vez tenga eso definido, pues, ¿qué debe hacer? Contactar al profesor, como dije, puede ser de su facultad, puede ir a otras universidades, de otros países, ¿cierto? Por correo electrónico o investigadores de RECA. Y una vez lo encuentre, pues preséntese. Lo ideal es que se presente cara a cara, pues que vaya a la oficina, pero pues por la pandemia y porque algunas personas están en otros países, esto es complicado, pero le puede mandar un correo electrónico. Sin embargo, tenga en cuenta que es muy importante mantener la etiqueta. Entonces, tenga un lenguaje profesional y sobre todo exprese motivación y curiosidad. Esto es muy importante porque usted no va a ser ni el primer ni el último estudiante en presentarse y en querer trabajar con un profesor, pero si muestra la motivación, pues va a llamar la atención del profesor y puede que el profesor le responda más rápidamente. Una vez tenga esto, manos a la obra. ¿Ok? Entonces acá voy a hacer una pausa y quizás podemos hablar con Jorge, Santiago y Germán sobre esto de cómo iniciarse en la investigación. Por ejemplo, cómo acercarse a un profesor. ¿Ustedes tienen alguna sugerencia al respecto? Sí, justamente también los estudiantes y las estudiantes que se encuentran acá pueden hacer preguntas al respecto. Yo quería motivar con esa pregunta, es si uno tiene una idea de investigación o una pasión y se acerca a ese profesor, ¿le puede llegar con esa idea de entrada o uno tiene que llegar como de, hola, esto me gusta y usted qué me puede ofrecer? ¿O puede llegar propositivo con una idea como tal? Okay. Germán, Ok, ¿le gustaría? sí, vale, si me permiten. Tengo un par de opiniones al respecto. Bueno, lo primero es, digamos, una manera muy inmediata que hay como un primer paso para vincularse a una investigación dentro de su propia universidad, son los cursos selectivos. Por lo general, los profesores dan cursos electivos o ofrecen cursos selectivos en áreas de su interés investigativo, no simplemente porque sí y ya, sino porque tienen un interés. Entonces,
a través de estos cursos ustedes se pueden vincular también, digamos, es un buen primer paso para hacer ese contacto con el profesor, ver si les interesa el tema y pues, digamos, cuando se va moviendo hacia adelante el curso, ir preguntándole al profesor si tiene algún proyecto, por ejemplo, algo así puede empezar. Y como les digo, eso lo pueden hacer dentro de su propia universidad, ya que tomar cursos selectivos en otras universidades tal vez no es trivial y es, digamos, no es como ese acercamiento en frío, como simplemente mandar un correo así, quién sabe si me lo responda, sino que ya eso establece una relación de trabajo a través de las clases. Obviamente, pues les tiene que ir bien, o sea, tienen que rendir en la clase, pues digamos, hay que sobresalir, hay que pues tener un diálogo con el profesor. Pero digamos, no respondo directamente digamos, en el caso de la pregunta de Mallory sobre el tema de investigación, pues muchas veces, claro, la persona ya tiene claro qué tema quiere investigar y muchas veces, como ustedes saben, en astronomía hay muchos subtemas y muchos, digamos, expertos en áreas muy específicas. Entonces, muchas veces, si ustedes se interesan por un tema en particular, es probable que no encuentren a un profesor dentro de su universidad que trabaje en ese tema. Entonces les toca ahí sí como el correo en frío, en fin. Pero yo sí querría decir una opinión que tal vez es impopular, y es que yo creo que casi, no sé, o sea, durante mi carrera yo muchas veces he visto que pues no lo último, pero digamos, no tanto uno avanza en investigación por el interés, como es que esto me apasiona y esto no, sino más bien por la medida como se van dando las oportunidades y los contactos y, no sé, si yo le hubiera preguntado a mí, yo que empezó la maestría en Leiden hace un pocotón de años, que me da vergüenza admitir cuántos, ¿en qué pensaría que estaría trabajando hoy? La respuesta sería completamente diferente, porque yo cuando estaba recién graduado pensaba en un enfoque muy específico y pues resulta que no, o sea, las becas que conseguí, los temas de investigación por los que me puedo mover, las personas que conocí, las colaboraciones que entablé, realmente fueron apareciendo como oportunidades y pues es importante que tengan como sus expectativas ajustadas a eso, a que, o sea, no estoy diciendo, no, les va a tocar ser miserables y aguantarse un tema de investigación horrible, aun si no les gusta. No, simplemente que ustedes se van a ir perfilando y el perfil a veces los lleva por caminos que no esperaban antes y eso no es algo negativo, eso es simplemente parte de cómo se mueve hacia adelante la investigación científica. O sea, pueden hasta terminar trabajando en ese equipo que dijo Claudia, no sé cuál es. En el City. Eso, no sé, pues, y obviamente un astrofísico al estudiar astrofísica no pensaba, es que yo quiero trabajar para PEP, ¿no? O sea, eventualmente terminó ahí. Entonces, como no cerrarse a las opciones, es como esa lección. ¿Digo algo yo? Sí, hágale. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Santiago González, aquí en la Universidad de Lisboa. Sí, estoy de acuerdo con respecto a esto último que decía Germán. Es súper importante uno ser flexible porque es verdad que condiciones externas, pero también internas, porque uno empieza a veces a estudiar algo que era lo que uno quería, pero de repente descubre una cosa más interesante o una cosa que no había pensado porque así es la ciencia y se va uno para otro lado completamente diferente. Entonces, sí, no hay que estar completamente cerrado a que los caminos van a ser diferentes, ya sea por cuestiones de la ciencia misma, pero también, como decía Germán, súper importante de la vida, porque uno se va perfilando, como dice muy bien, en ciertas cosas y bueno, entonces así es y uno va encontrando, digamos, su sitio o puede siempre también, si uno hay algo que le gusta, por más que no tenga un perfil, también me parece súper válido y lo he visto en muchos científicos que estudian cosas diferentes y eso está muy bien. Lo que uno va aprendiendo son muchas metodologías, muchas formas de trabajar que ya le ayudan a uno para irse a otra área también a estudiarla más rápido. No significa obviamente que
de la noche a la mañana ya puede uno estudiar otra cosa, no, también tiene su tiempo, pero por lo menos uno ya tiene ciertas herramientas que le ayudan a llegar allí. Ahora, con respecto a la pregunta que decía Mallory, yo quería decir, para mí, el caso ideal de un estudiante de maestría o de doctorado, sobre todo, es aquel que tiene una idea propia de investigación. Eso es el caso ideal. Ahora, es verdad que a veces llega una idea, puede ser primero una idea totalmente loca, ¿no? Que tal vez no tiene sentido, y entonces el orientador o otra persona le va a decir, mira, esto no tiene sentido por tal y cual razón, pero no importa tener ideas locas, de eso se trata la ciencia, hay que ser creativo, hay que tener ideas fuera de lo común, a veces uno fracasará totalmente, pero es bueno tener ese tipo de actitud. También es cierto que puede venir uno con una idea a un profesor que uno piensa que le va a ayudar en este problema particular. Uno viene con una idea y resulta, como decía Germán, que obviamente esta es un tema muy diferente al del profesor, ¿no? Entonces, pues tal vez este profesor no le va a poder a uno ayudar con, la idea es buena, pero el profesor no tiene la experiencia, pero tal vez él o algunos otros lo puedan a uno indicar hacia dónde, hacia qué persona, qué institución de investigación puede uno ir con esta idea y le puedan orientar a uno mejor. Pero el caso para mí ideal, y esto obviamente es mi visión personal, es que el estudiante tenga la idea de un proyecto y bueno, ojalá sea, si va a trabajar conmigo, pues sea relacionado con lo que yo trabajo, ¿no? Pero que él lo plantee, que él mire cuáles son los métodos, las formas en que lo va a resolver y hacia dónde quiere ir. Eso es genial porque es un trabajo de investigación completo, total, que viene del estudiante mismo. Entonces eso yo lo apoyo completamente y como digo, a veces las ideas no saldrán buenas ni serán con las personas indicadas, pero vale la pena. Gracias, Santiago. Ok, bueno, sigamos. Bueno, empieza a trabajar y ahora hay unas preguntas más específicas relacionadas a cómo puedo mejorar mi experiencia, cómo puedo mejorar mi currículum. Y bueno, acá también tenemos unas sugerencias bastante generales, también podemos discutir de qué es lo mejor y cómo se puede pues, orientar esto para un fin más específico. Entonces, una de las ideas es, por ejemplo, organizar seminarios y reuniones. Esto es bastante importante en el tema de seminarios porque cuando usted es el organizador debe invitar gente y al invitar gente empieza a conocer otros investigadores, lo que hace, se empieza a familiarizar. Entonces eso es una buena forma de hacer contactos y de ver lo que otras personas están haciendo. También puede asistir a escuelas de verano, de invierno, conocer otros estudiantes, conocer otros investigadores, trabajar con ellos. O sea, esto es bastante bueno porque son proyectos cortos que tienen pues una duración definida y que usted puede, si el tiempo le da, extender, como es el caso, por ejemplo, del internship. Muchos de los estudiantes continuaron con su investigación y pues algunos están en vacaciones, siguen trabajando con esto. Participar en cursos de programación y observación. Esto es bastante importante, sobre todo el tema de programación, porque es una herramienta que se necesita mucho, que es fundamental para la astronomía. Entonces es importante que empiecen a tomar ciertos cursos, que empiecen a cacharrear, como se dice, en distintos lenguajes de programación o si quieren pues Python, ya ustedes lo definen. Asistir a actividades de divulgación. Esta es importante porque una de las características o de las habilidades importantes de un científico es la comunicación. Cómo usted transmite el conocimiento, cómo comparte esto con la gente. Entonces las actividades de divulgación son muy útiles porque se va a enfrentar a todo tipo de público, a gente que sabe, a gente que no sabe mucho del tema, a niños, o sea, tiene distintas edades, un rango de edades bastante diverso, que usted empieza a manejar de distinta forma de acuerdo a la situación. Entonces son actividades que enriquecen mucho y que le ayudan en el futuro cuando usted tenga que hacer sus presentaciones, digamos, formales en una conferencia. También dedicar tiempo a enseñar, a ser monitor,
a asistir a profesores. Esto es importante sobre todo para el currículo y si se quiere dedicar en el futuro, o sea, si usted dice, lo mío sí es la astronomía y por lo general usted va a dedicar cierto tiempo a la investigación, pero también a la enseñanza, esto es bastante valorado. Mallory, ¿quiere Sí, decir quería algo? hacer una pregunta en este punto y es dar cursos o estar encargado, pero dentro de la institución educativa en la que uno está haciendo la carrera, o puede ser también cursos en colegios o en otras instituciones que hagan cursos pues no formales, como Parque Explora o como Planetario de Bogotá o los centros de ciencia que estén en las ciudades de las personas en las que están en ese Claro. instante. Sí, al final todo tipo de experiencia pues es útil y va a llenar su currículo. Yo creo que todo esto está bien. Algunas universidades después, cuando usted se va a dedicar solamente a ser profesor, le van a pedir tiempo de enseñanza en la universidad, pero eso ya son casos más específicos. Pero en general, si usted va a empezar un doctorado, si está haciendo o si va a empezar un postdoc, cualquier tipo de enseñanza es útil porque muestra que usted ya tiene, que conoce la dinámica, que sabe qué hacer, cómo, pues, cómo manejar grupos y todas estas cosas. Pero conocimiento en la universidad es bastante importante si se quiere dedicar a eso después. No sé si alguien tiene un comentario. Sí, más allá del currículo, yo quiero decir que la enseñanza también es muy útil, por lo menos en mi caso lo ha sido, porque al enseñar, pues uno tiene que repasar bien los conceptos de una forma también más básica, más global, más, pero también entendiéndolo también en detalle. Entonces es un proceso que ayuda al final a la comprensión de todo lo que uno ha aprendido, pero mejor, ¿no? Algunos dicen que uno realmente solo aprende las cosas una vez las enseña. Entonces es un buen proceso también para uno mismo el poder ser monitor o profesor, creo. Sí, de acuerdo. Yo Y, quería añadir, perdón. sí, dale. No, quería añadir algo más y es ir a los coloquios, no todas las universidades tienen esto, pero ir a los coloquios de investigación, o sea, cuando traigan investigadores a hablar sobre su tema, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia tenemos el programa de Orígenes, entonces estar yendo, estar pendiente de quién va, quién está, con quién tienen contacto sus profesores, eso también es útil, o sea, lo que quiero decir es que eso ahorra un poco el número de pasos que se necesitan para entrar a la investigación. Entonces eso quería hacer ese énfasis porque esas actividades y, por ejemplo, actividades internas de los grupos de investigación, también es útil comenzar a participar. Por ejemplo, reuniones de los grupos de investigación, ustedes pueden empezar a ir simplemente como por curiosidad, como para ver qué están haciendo sus compañeros que están, por ejemplo, más avanzados en el pregrado o en la maestría, como para ver qué están haciendo ellos, qué opciones hay de investigación. Ese también es un espacio que a veces, lo voy a admitir, da pereza, pero, pero es un pequeño esfuerzo que lo pueda uno enlazar muy bien. Sí, es verdad. Y otra cosa útil es hacer preguntas, porque a veces nadie hace preguntas y los espacios se pierden, o sea, se pierde la finalidad. Entonces, bueno, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, si tiene una pregunta, hágala. O sea, nadie lo va a ver mal ni nada. ¿Listo? Y respecto a lo que decía Santiago, en enseñar, yo creo que una de las satisfacciones, no sé, de la vida es enseñarle a niños, porque uno se da cuenta, o sea, cómo debe cambiar el lenguaje para que los niños comprendan un tema bastante complejo y ver cómo ellos después le explican a los padres y todo eso es muy bonito. Entonces, si pueden trabajar con niños, es muy lindo. Yo creo que Mallory hace esto, trabaja con niños y ella creo que tiene experiencias bastante bonitas respecto a esto. Bueno, otra cosa es pues, aprender herramientas útiles de astronomía, que les voy a mencionar algunas, y ser parte de RECA, pues ustedes ya son parte de RECA, entonces aprovechen esto, todos los seminarios, si quieren escribirle a alguien, pues hágale, todos somos muy buena gente, entonces manden correitos. Y otra cuña, ahorita a final de año vamos a hacer, como es costumbre en la Universidad de Antioquia, el AstroTwin, ¿no? Y entonces va a ser parte presencial, pero va a ser mayoritariamente virtual.
les voy a ir chivando porque no hemos contado esto en redes, pero vamos a tener una parte con datos, con análisis de datos de Chandra, con Juan Rafael Martínez, vamos a tener unos invitados del Leiden, pero muy interesantemente vamos a tener 3 colombianos hablando de temas también de astroquímica, como parte del core del AstroTwin, porque es como saben, son siempre como 2 o 3 temas, entonces uno de estos temas va a ser astroquímica, dictada por colombianos en inglés. Entonces, para que estén presentes, que asistan y que asistan activamente, no solo que vean los videos de YouTube, sino que se inscriban y participen de las actividades y, como dice Claudia, importantísimo, hacer preguntas, interactuar realmente es como lo importante. Bueno, ya que lo menciona Germán, ¿cómo puedo mejorar mi experiencia? Mejorando el inglés. Eso es fundamental. Entonces, si no sabe, métale candela, todo el ánimo al inglés y hágale, empiece. ¿Listo? Bueno, les mencioné que se puede mejorar aprendiendo ciertas herramientas, pues ahora todo se maneja pues con programación. Acá hay algunos de los códigos que contamos en la actualidad. Python es el más conocido, digamos, es el más amigable, porque si usted tiene una pregunta, busca en internet y a alguien ya le pasó, encuentra la respuesta. También, como es el más popular, puede preguntarle a casi todo el mundo y ahí soluciona los problemas. IDL, pues era bastante popular, Santiago es bastante fanático de IDL, pero para mí tiene ciertos problemas y uno es la licencia, o sea, hay que pagar para acceder a eso, entonces es como un pero que tiene. Y bueno, tenemos otros como C, C++, R, que creo que lo maneja mucho la gente que trabaja en exoplanetas, también SQL, bueno, etcétera. Si quieren aprender a programar o si quieren ver qué es lo que hace la gente, pueden entrar al GitHub. Hay muchos códigos que la gente comparte para, no sé, hacer reducciones de datos, para analizar curvas de luz, bueno, para analizar casi todo. Todos los grupos tienen códigos que comparten y que ustedes pueden ver, pueden ayudar a editar, pueden mejorar. Entonces, esto es una buena método para mejorar sus habilidades de programación. También hay otros programas que son específicos de astronomía, como es AIRAF. Sí, Mallory. Quería hacer un comentario en esta parte y es que algunos, yo me incluyo ahí, le tememos un poquito a la programación, hay otros que les va mucho mejor, pero sí, sí es muy, muy importante empezar pues como a reforzar ese tipo de herramientas y existen cursos que uno puede acceder a ellos, o sea, no sé, Coursera, Udemy o los mismos pues, tutoriales que uno encuentra en YouTube, es importantísimo que busquen esas herramientas y que no se quede solo como con, es que en la universidad no me dijeron esto, no, o sea, hay muchas formas de acceder a estos cursos y que pueden empezar a buscar cosas sobre SQL, por ejemplo, o profundizar sobre cómo hacer el Machine Learning, porque en realidad es algo que se está utilizando muchísimo, entonces como el inglés, el lenguaje de programación, pues los lenguajes de programación también son indispensables. Sí, es verdad. Sin embargo, digamos, si usted es el máster en programación, pero no conoce de la ciencia que está haciendo, pues va a tener problemas. Entonces, o sea, sea muy bueno en programación, pero también maneje los conocimientos generales del área a la que se está dedicando. Porque en la actualidad hay mucha gente que se dedica solamente a programar y al final usted va como a las preguntas básicas y no saben responderle, y es porque se dedican solamente a la programación. Entonces, es importante eso. En programas astronómicos tenemos IRAF, que por ejemplo yo lo amo, pero hay mucha gente que lo odia porque es complicadito y bueno, y es vieja guardia. Tenemos DC9, bueno, programas para reducir datos, etcétera. Esto lo va a ir aprendiendo a medida que vaya pues trabajando con datos. Tenemos editores de texto. Conozco gente, postdocs, bueno, no en astronomía, pero en otras áreas, que todavía manejan Word. Y pues yo me quedo como, oh, Jesus, ¿qué es esto tan horrible? Entonces, por favor, ahí en internet está el Overleaf, pues, tiene el template, usted está la plantilla, empieza a jugar con eso, a ver cómo se insertan imágenes, cómo cambia la letra. Es bastante útil
Y, por ejemplo, si quiere mandar un artículo, lo que le piden es en LaTeX. Y el Overleaf tiene las plantillas listas, entonces juegue con eso. Muy importante. Y también una de las cosas que más necesitamos hacer es leer artículos. O sea, nutrirnos de la literatura, de lo que está pasando en su tema o en otros temas. Y acá tenemos 2 páginas, la de ADS, que es donde se publican todos los artículos, todos los autores están ahí. Usted puede ir, buscar por año, por título, por autor, por campo, en fin, y va a encontrar pues todas las publicaciones. Y también está el archive, el AstroPH, que este es de libre acceso, pues en el ADS algunos tiene que pagar porque lo llevan a la página de la revista, como en el caso de Nature, entonces ahí tiene que pagar, pero como hay muchos pobres, entonces tenemos el archive, el AstroPH, la gente monta el artículo con libre acceso y usted puede acceder a él en el momento que quiera. Entonces esto es bastante importante. Ay, que quiero buscar un artículo y no sé dónde ir, puede ir a cualquiera de estas 2 páginas y ya se manda una a la otra. Jorge. Hola, sí, yo quiero como enfatizar algo que, por ejemplo, las personas que están comenzando a hacer investigación es muy importante que comiencen con la programación y digamos, o sea, Python es un lenguaje muy popular ahora, ¿cierto? Como lo dijiste, hay mucha gente que le puede ayudar a uno y eso, entonces digamos que en la carrera uno se debería enfocar mucho en aprender por lo menos Python, no ser como el máster de la programación, pero entender como los conceptos básicos y luego a través de los cursos, de las selectivas, de los mismos proyectos, uno va aprendiendo, por ejemplo, IRAF, DS9, CASA, cosas más específicas, ¿cierto? Entonces como hay que quitarle un poquito el miedo a que hay muchas cosas que uno tiene que aprender y uno las va aprendiendo de a poquito, pero como meterle la ficha mucho a Python y a LaTeX porque son como las bases de la investigación en astronomía para escribir artículos y para producir ciencia. Y ya el resto viene como por añadidura cuando uno va investigando en el área específica que uno haya decidido investigar. De acuerdo. Incluso ahora hay gente que está haciendo la mayoría de los códigos en Python para eliminar IRAF y no han podido, pero bueno. Y Todavía IDL están también. intentando. Sí, están intentando. Yo hago eso. Yo soy de los Muy que está bien, luchando activamente contra IDL. lo apoyamos. Yo también, yo lucho contra IDL y IRAF. Bueno. Yo también, a pesar de lo que dijo Claudia. Eh, y yo Santiago me es doble atrevería, espía. sí, a mí me gustan los dos, pero ya me pasé completamente a Python. Yo quería decir que también incluso con los mismos códigos, pues sí es importante saber las bases, pero yo también aprendería más haciendo. Entonces uno, no sé cómo están en las clases que ustedes les ven, si les dan proyectos para hacer cosas de programación o ya en sus proyectos de investigación. Pero digamos, yo no me dedicaría, uy, tengo que aprender Python, voy a tomar el curso 1, 2, 3 y 4. No, yo creo que lo mejor es aprender haciendo, aplicándolo a los proyectos de investigación que uno tiene. Evidentemente, si uno puede tener unas bases preliminares, buenísimo, pero yo creo que no es necesario ponerse a... Adhiero 100% con ese comentario de Santiago. De hecho, lo recomiendo no solo para esta etapa, sino también para sus etapas posteriores, porque yo, por ejemplo, aprendí Python después del doctorado. Eh, Antes era solo Fortran. Y yo aprendí cogiendo proyectos de mi propio interés para sacar adelante. Yo por eso no recomiendo como o sea, me parece menos eficiente llenarse de cursos de Coursera y de certificados, o sea, tener 15 certificados de Coursera, esa vaina roba un montón de tiempo y no, para mí no, la relación costo-beneficio en cuanto al tiempo no es la misma que ustedes coger un problema que les apasiona y sacarlo ustedes mismos. Ok. Bueno, y acá vamos como al tema candente y es cómo se evalúa mi productividad. Y la respuesta es publicaciones. Esa es la respuesta sencilla. Bueno, en general en ciencias hay un índice que se llama el índice H y lo que dice es qué tantos artículos tiene con el mismo número de citaciones, ¿cierto? Entonces yo tengo H artículos que tienen H citas. Por ejemplo, si tengo 5 artículos
y de esos 5 artículos, solo 4 tienen 4 citas, mi índice H es 4. ¿Listo? Entonces me dice que 4 artículos tienen al menos 4 citaciones. Eso es lo que se usa ahora y digamos, bueno, hay gente que se queja que porque es injusto y digamos en áreas donde es más competitivo el asunto, la gente tiene un índice H más alto que en otras áreas. Pero eso lo usan en general como para hacer contrataciones, para escoger a postdocs. Sin embargo, pues cuando una persona quiere escoger a su postdoc, a su estudiante, en realidad va a mirar todo el currículo y otra de las cosas en las que se fijan es en tiempo de telescopio. Entonces, si usted se va a dedicar a la observación y en su currículo pone que le han dado, no sé, 5 noches en Magallanes y 10 noches, no sé, en el BLT, pues significa que sus propuestas, que las ideas que tienen son bastante buenas y que como son buenas, le dieron el tiempo, entonces es una persona, digamos, en la que se le puede confiar para que a futuro tenga más tiempo y pueda desarrollar ciertas investigaciones. Y otra cosa que la gente ahora está mirando son los códigos, y es porque como tenemos colaboraciones tan grandes, pues se busca gente que tenga habilidades para programar y que hagan las cosas más eficientes. Mallory. Sí, tengo una pregunta, pero, o sea, esto que se está diciendo es también como para los estudiantes que están aplicando doctorados o estas cosas, pero para los estudiantes que estamos a mitad de la carrera, ¿cómo se puede eh, asentar como este tipo de cosas? Porque no sé si uno desde tan chiquito tenga la oportunidad de hacer cosas como estas, a menos que se den cosas como, pues, actividades como las que se van a proponer en el twinning de la UDA, pero ¿cómo hace uno desde tan chiquito para poder tener este tipo de actividades y ponerlas en una hoja de vida? Okay. Bueno, yo creo que en pregrado son muy poquitos los estudiantes que tienen publicaciones. Yo no sé, Germán, ¿puede dar una mejor idea de esto? Realmente no es común, o sea, no es común, no se está pidiendo en todos lados, pero es bueno. O sea, si salen del pregrado con una publicación, eso es un plus muy grande, pero no es necesario. O sea, pueden simplemente con un currículo académico bueno, igual acceder a buenas oportunidades. Todavía no está tan grave la cosa. Seguro en el futuro eso va a cambiar, pero en el futuro cercano y mediano no creo. Pero sí hay un número de estudiantes que salen con estas publicaciones. Muchas veces ya salen como con colaboraciones establecidas, entonces casi que de una vez también les pueden dar becas en otras partes. Eso es muy común. Una Pero pregunta, quería, Germán. sí, Los estudiantes estos que menciona que salen con publicaciones, ¿son publicaciones de primer autor o sí, autor N? sí, no, bueno, sí, puede ser cualquiera de las dos opciones, pero también de primer autor, sí. Okay. Eso puede pasar. No es común, pero puede pasar y es muy bueno. Pero no se azoten a sí mismos porque no ocurra eso. Sobre la pregunta de Mallory, quería decir un par de cosas complementando, que ese número H también, esto es algo pues que sus profesores ya saben, pero que también es importante que sepan, ese número H también ayuda a medir el impacto de las revistas. Entonces, cuando ustedes escuchan que hay una revista top, una revista Q1, significa que está en lo máximo de ese índice de impacto que por lo general involucra ese índice H, que tiene que ver con que la mayoría de publicaciones de tal o cual revista trae el mayor número de citaciones. No es el único factor, pero es uno de los factores que entran ahí. Entonces, cuando hablamos de publicaciones, estamos hablando específicamente, en este contexto, de publicaciones top, o sea, publicaciones en el número muy limitado de revistas. En astronomía en particular estamos hablando de no más de 10 revistas o algo así. Que van desde las más sonoras como Nature hasta las más conservadoras, pero igualmente buenas, Monthly Notices, Astronomy and Astrophysics, y este tipo de revistas. Entonces también para que lo sepan. Hay otras revistas que no siendo de tan alto impacto también son buenas. Por ejemplo, regionalmente tenemos la revista mexicana de Astronomía y Astrofísica, que considero como un buen nivel, como que tiene un buen nivel y tal vez un nivel de accesibilidad a proyectos de investigación estudiantiles, digamos, de buen nivel.
Entonces, para que lo tengan también en cuenta, para que lo comenten con sus profesores, que también puede ser. Y respecto a los códigos, eso sí, por ejemplo, desde mi trabajo con estudiantes, a todos mis estudiantes siempre les pido que lo primero es abran su cuenta en GitHub y lo que van programando lo van subiendo ahí. Así no sea bonito. A ver, hay que admitirlo, últimamente estoy trabajando con muchos ingenieros, el código de astrónomos es feo, siempre, horrible, programamos mal. Pero sirve. hacemos el trabajo. Comparado con el código de ingenieros, lo organizan súper lindo, son súper estructurados, mejor dicho. Entonces, no importa, o sea, tampoco es que llenen de basura su cuenta en GitHub, pero sí pueden empezar a hacer eso, a ir poniendo sus trabajos, sus repositorios, sus notebooks abiertos, es decir, realmente no creo que estén en colaboraciones que requieran pues alto grado de autocensura, nada, pongan lo que están haciendo ahí y ya. Entonces yo creo que aún a nivel de pregrado, aún a nivel de ni siquiera último semestre, sino desde sexto, séptimo semestre, se pueden comenzar a dejar ahí los códigos que ustedes vayan haciendo. Sí, respecto a las publicaciones, bueno, es importante lo que menciona Germán, porque son revistas, o sea, reconocidas. A medida que ustedes van avanzando en la carrera, les van a llegar correos, no sé, revista fulanito de tal, quiere que publique. O sea, listo. Le piden que pague y va a publicar, pero al final el impacto es tan bajo que a nadie le importa. Entonces, mucho ojo con ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, la pregunta que siempre hay es, ¿y cuando me gradúo qué sigue? Pues, ¿qué opciones hay? Hay varias. Puedo continuar en la academia, puedo hacer doctorado, maestría, puede dedicarse a la docencia, hacer divulgación científica, ir a la industria, trabajar con Pep Guardiola, trabajar en ciencia de datos. En ciencia de datos hay varias alternativas. Por ejemplo, en Reino Unido son muy apetecidos los astrónomos, y es porque tienen habilidades diversas y se adecuan muy bien a distintos grupos de trabajo que los requieren en distintas áreas. Por ejemplo, hay muchos de mis compañeros trabajan en bancos en Londres y ya, pues ahora son millonarios. Otros trabajan, por ejemplo, en la policía, haciendo como reconstrucción facial, aplicando machine learning. Otros trabajan con datos satelitales, mirando a ver cuándo es mejor cultivar cierto tipo de flores o cosas así. Entonces, los astrónomos son bastante apetecidos. Entonces, si no les gustó la academia y se aburrieron, opciones hay muchas. ¿Y por qué hay opciones muchas? De hecho, la mayoría, perdón, de hecho la mayoría de opciones para personas que se gradúan de doctorados en el primer mundo, entre comillas, no es la academia. La mayoría de opciones es por fuera. Se van, porque pagan mejor. Bueno, y porque se aburren. Y porque hay que decirlo honestamente, también hay en este momento una sobreproducción de no hay plazas. Maestros, no hay plazas, hay que saberlo. Y entonces mucha gente se va para otro lado también. Porque quiere, porque hay mejores condiciones, pero también porque a veces no hay simplemente es lo más normal. Astronomía. Sí. O porque algunos no se quieren ir a otro país, digamos, tienen familia y prefieren quedarse en el lugar donde están, entonces deciden tomar otro camino. Entonces, exacto, opciones hay. La competencia a veces en la academia es muy dura porque hay que aplicar a diferentes países, moverse y moverse hasta que pueda encontrar una plaza fija. Entonces, obviamente, la industria abre las puertas a mucha gente que quiere dejar la academia. Y yo creo que igual hay que ver que eso es una muy buena opción. La gente tiende a pensar que cuando se sale de la academia como que falló como científico, pero en verdad eso es otro camino que se puede tomar y ya, o sea, no hay que sentirse mal por salir. Y puede ser muy, muy satisfactorio para su vida profesional también. Yo conozco, o sea, tengo muchos colegas que trabajan en la industria, en diversos aspectos de la industria y pues están solucionando problemas, están siendo líderes en sus campos, están haciendo códigos de última generación. No significa, o sea, no es que los pongan pues a poner sellos en papeles todo el día, pues un trabajo oficinista. No, también la idea es que se exploren al máximo todas esas capacidades que se han adquirido a lo largo de la carrera. Sí, concuerdo completamente. También tengo amigos en todo tipo de cosas diferentes ahora y muy contentos
no solo por el nivel financiero, sino también porque tienen desafíos que nos gusta a nosotros como físicos, astrofísicos, resolver cosas interesantes para hacer. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dicen Jorge y Germán. Sí. Bueno, y relacionado con todo esto es porque aprendemos habilidades bastante importantes como son la programación, estadística, el manejo de datos, aprendemos a escribir, a comunicarnos, a trabajar en equipo, esto es muy importante, trabajar en equipo y a resolver problemas. Esas son algunas de las habilidades que aprendemos, hay muchísimas más y podemos discutir ahora. Este sería el final de la presentación. ¿Tienen alguna pregunta? No sé, no veo. Puedo hacer una pequeña acotación que no sé muy bien dónde cabe, entonces creo que la dejé así para el final, mientras se animan a preguntar. Una cuestión ahí muy importante también a la hora de, de, de escoger un proyecto de investigación y escoger una línea de investigación, que no se menciona mucho, tiene que ver con la relación personal que uno tiene con su supervisor. Muchas veces un proyecto puede, o sea, muchas veces el éxito o el fracaso de un proyecto tiene que ver con una buena o mala relación de un estudiante con su supervisor y no tiene que ver con las habilidades del estudiante, sino tiene que ver porque o porque hubo una incompatibilidad de caracteres o porque el supervisor es un maldito. Eso puede pasar. Y eso no se refleja mal en el estudiante necesariamente. Cada vez creo que en la academia estamos más conscientes de eso, pero estamos lejos de todas formas. Entonces es algo para tener en cuenta. Las relaciones personales también son muy importantes. Realmente es difícil saber a priori uno con quién va a trabajar, si uno se va a llevar bien. Pero en mi caso personal, o sea, no fue oficialmente así, pero cuando entré a hacer el doctorado, me aceptaron de 2 lugares diferentes, y lo que hice fue averiguar con los estudiantes de cada una de las personas, o sea, como que pedí referencias, y me fui por la persona que me dio mejores referencias. En términos de productividad, o sea, por lo general, gente muy productiva, muy índice H2000, es muy... y si eso no es compatible con su manera de trabajo, pues eso tampoco es grave. O sea, no se tienen que acabar la vida ni llevarse al límite emocionalmente, simplemente por perseguir este tipo de indicadores. Entonces, en general, quiero decir que es importante, traten de averiguar sobre las personas, traten de preguntar a otros estudiantes. Esta red de estudiantes colombianos de astronomía es una de esas redes que les permite a ustedes conocer eso, y eso va a dar una ventaja grande. Créanme que pareciera que no, pero de verdad que he visto el éxito y el fracaso de muchos proyectos de investigación y procesos de investigación en ese factor humano que a veces se deja de lado. Sí, relacionado con eso, porque conozco gente que escoge al supervisor porque es muy famoso o porque ganó el Nobel o no sé cuántos premios. Tener un supervisor famoso o que gane premios no significa que usted vaya a ser famoso o que vaya a triunfar. Entonces, fíjese en lo que Germán dice, cómo es la persona, cómo trata a los estudiantes, si es compatible con su forma de ser, porque si no, va a ser muy difícil que termine de buena forma. Sí, a mí lo que me decían, no, es que fulana pone reuniones de grupo los domingos. No, yo los domingos no. Eso no va conmigo. Sí, pero si eso va con ustedes, porque hay gente que le gusta, dice, no, yo el domingo no estoy haciendo nada, yo quiero trabajar. Entonces váyanse con esa persona, no hay problema, no estoy castigando ese tipo de comportamiento, simplemente digo que se alineen con su manera de ser y de trabajar. De acuerdo. Listo. Tenemos en el chat. Sí, Alejandro. Em, Ahí me quedó sonando algo ahorita de que hablaban sobre pues, la flexibilidad al momento pues, de escoger área, algo así. Y es tal vez preguntarle, o sea, teniendo en cuenta esa experiencia, si por ejemplo, les hablo como de mi caso, a mí me gusta, soy estudiante de física, los temas que me gustan son sobre todo la computación, la parte experimental. Trasladado un poco a la astronomía sería por lo menos la parte observacional, experimentación, computación. Y mi pregunta iba en el sentido de,
por ejemplo, la parte, no me veo en la parte teórica de, no sé, tal vez creando un modelo, algo así. ¿Me debería poner un límite ahí o estar abierto tal vez más a futuro ya cuando, no sé, si Dios quiera haya tenido alguna carrera investigando, algo así? No, era como ese, en ese sentido, respecto a su experiencia, no sé, ¿qué aconsejaría? Bueno, pues a ver, no sé, pero es que la vida le da unas sorpresas, pero ahora menciona Alejandro eh, que no le gustaría trabajar en modelos, pero por otro lado mencionó que le gusta mucho la computación. Y yo he visto que, algunos de los que hacen simulaciones teóricas en astrofísica a veces son los que más requieren saber de computación. Por eso digo que uno a veces no sabe modelar y estas simulaciones que hacen, por ejemplo, de N-body simulations para modelar un poco cómo se forma la estructura a alta escala del universo, son simulaciones computacionales de gran desafío y son varias personas involucradas. Entonces, ahí estaría uno, por ejemplo, metiendo todo, si uno le gusta mucho la computación, digamos, con un fin, pues uno lo estaría utilizando para un fin que tal vez no es el que uno se imaginaba, pero igual está usando lo que uno le gusta. Entonces, pues no sé muy bien responder la pregunta. Igual en este caso, o sea, uno trata de irse en el lado que a uno le gusta, pero tampoco se cierre completamente porque es verdad que a veces otras áreas tienen mucho que ver con lo que a uno le gusta y uno no lo sabe. Por ejemplo, los desafíos de las simulaciones de supernovas para explotar una supernova es una cosa, pero barbarísima. Simulaciones en 3 dimensiones y los desafíos computacionales allí es una cosa súper interesante para el que le gusta eso, la parte computacional. No Igual hay sé, como varias para dar opciones, ejemplos. claro, pero igual, por ejemplo, hay varias opciones. No sé, ahora con el LSST se necesita mucha gente que procese los datos que se van a obtener. Entonces, opciones hay muchas. Yo creo que no se debe cerrar, debe esperar, pues ir avanzando y en el camino va decidiendo qué le gusta, para dónde va o qué no le gusta, que es muy bueno saber lo que a uno no le gusta. Entonces, sí. Listo, listo, gracias. Otra pregunta. Si uno definitivamente quiere buscar a un asesor o buscar meterse en un grupo de investigación, pero no es dentro de la institución, sino por fuera, eh, debe usar como intermediario a los profesores pues a los investigadores de su instituto o puede hacerlo directamente, o sea, uno siempre hay que mandar correo electrónico o se puede comunicar por Slack, por ejemplo, o tiene que ser correo electrónico o por un intermediario. Bueno, perdón, me meto ahí a responder la pregunta. Eh, yo creo que hay como una gradación ahí. Es decir, está la manera que es que directamente el profesor del instituto contacta a la persona externa, pero también puede ser algo directo y medio separado. Pero en la práctica, especialmente en instituciones en Colombia, la codirección de trabajos de grado sí requiere una persona local, que en la práctica puede ser simplemente la persona que firma y ya, y no tiene que estar presente pues en mayor cantidad de aspectos de la investigación. Eso, digamos, es bastante común que pase, aún dentro de colaboraciones entre instituciones colombianas. O sea, hay una gradación ahí desde que el profesor solo firma y ya, hasta el profesor que es un colaborador activo y es parte del grupo y todo eso. Pero siempre, sí, en la práctica siempre sí se necesita alguien que firme. No hay manera de evadir eso. Cuáles son las buenas prácticas para llevar a cabo un proyecto. Eso también sería interesante que lo discutiéramos. Como, por ejemplo, establecer frecuencia de reunión, cada cuánto se tiene que entregar como un avance o cómo
podría ser como establecer estas dinámicas. Me parece importante que podamos hablar de eso, por ejemplo. O cuál es un buen manejo, buen momento para empezar a investigar en la carrera. O sea, si uno está en un tercer semestre, podría empezar de una, o hay que esperar a estar en un octavo o casi noveno, o en qué momento se puede hacer esto. No sé. Y finalmente, sería qué habilidades y conocimientos se consideran necesarios. O sea, ya algunas veces ya los abarcamos, pero sí sería chévere, por ejemplo, hablar sobre las buenas prácticas. Bueno, yo puedo decir algo que no sé, ya tal vez se ha mencionado en general, pero yo creo que uno de los más, para mí, de las cosas más importantes es mostrar, bueno, ese entusiasmo, tener esa mente inquisitiva, digamos, no satisfacerse con trabajar como una máquina en el sentido de que si el orientador o alguien le dice a uno tienes que hacer esto y esto, hacerlo, sino preguntarse, bueno, ¿y qué pasa si hago esta otra cosa? ¿Qué pasa si me voy por allá? ¿Qué pasa? Tener siempre esa creatividad un poco que es digamos, súper importante para un investigador, ¿no? Y esa motivación, lo que hablaban antes de preguntar, mostrar ese interés no solo por mostrarlo, sino también porque uno mismo lo que queremos como investigadores es descubrir, entender la naturaleza, ¿no? Entonces para entenderla tenemos que querer saber por qué estas cosas y mantener siempre esa filosofía, digamos, esa actitud de inquisidor, sí, de investigador al final. Eso me parece que es súper importante. Yo querría hacer un par de comentarios también ahí sobre bueno, claro, lo ideal al involucrarse en un proyecto de investigación, que para mí puede ser desde quinto o sexto semestre, depende del pensum de sus carreras. Aquí en la Universidad de Antioquia yo iría desde el sexto, en otras universidades eso puede cambiar, sí, dependiendo de la intensidad de los cursos y eso. Ante todo de programación, por ejemplo. Pero bueno, yo diría que después de ya al vincularse a un proyecto de investigación, por lo general es bueno tener una reunión semanal. Eso es como lo mínimo y lo ideal. Se puede hacer un poquito menos seguido, pero yo lo recomiendo simplemente por generar como una rutina. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en un proyecto de investigación hay etapas donde están saliendo resultados todo el tiempo y hay etapas donde a veces no salen las cosas como uno quiere, o simplemente está uno escribiendo, o simplemente está haciendo unas modificaciones pequeñas que no se ven. Y ese proceso de investigación va a tener altos y bajos, y eso es normal, y eso no debe hacer que uno desfallezca, no debe hacer que uno, no, esta semana no tengo nada que mostrar, no tengo nada que contar, mejor no hablemos, y entonces pasa el tiempo y eso se enredó. Claro, en principio es una responsabilidad grande de los profesores estar pendiente de los estudiantes, estar pendiente del proceso de investigación, pero muchas veces uno tiene también tantas cosas en la cabeza que se pueden ir escapando, entonces sí requiere una participación activa de los estudiantes, pero ante todo, como les digo, no es fallecer. Pero sí, desde quinto o sexto semestre se puede empezar. Yo tengo estudiantes trabajando desde séptimo semestre ya pensando en, por ejemplo, proyectos de materias, también puede ser. Si la materia es una electiva donde le caben como pequeños proyectos individuales, esa puede ser la semilla para convertirse después en un trabajo de grado, en un proyecto de investigación. Y al revés, por ejemplo, los internships se pueden convertir en proyectos de grado. Y eso se puede empezar desde muy pronto en la carrera. En el comité de selección en RECA estuvimos debatiendo bastante eso y dijimos, no, pues vamos a tratar de abrirlo desde lo más pronto posible, o sea, no tercer semestre claramente, pero vamos a tratar de ser flexibles caso por caso. Una persona de sexto, séptimo semestre, pues de pronto se le puede dar la oportunidad si su hoja de vida lo muestra. Y porque ya digamos, hay madurez. Yo no sabía eso cuando yo era estudiante, yo no tenía ni idea de eso. Yo empecé mi proyecto de investigación del pregrado en noveno semestre prácticamente, o sea, de noveno a décimo, eso fue el tiempo que yo estuve trabajando en investigación. No sabía que antes se podía. Y durante mucho tiempo tampoco, o sea, eso tampoco es tan común necesariamente en otras universidades. O sea, yo vine a darme cuenta de eso por el ejemplo de Jaime Forero en los Andes, que fue la primera persona yo creo que vi
que vi involucrando estudiantes desde muy pronto en sus carreras y sacando estudiantes con artículos top, precisamente por haberlos involucrado muy jóvenes en eso. Y es gente que no necesariamente ahorita continuó con su carrera académica, pero pues que fue una gran experiencia para ellos. No es algo necesariamente tan común, pero yo sí lo recomiendo, no lo veo grave. Requiere un buen nivel de compromiso, lo recomiendo. Muchas gracias. Bueno, creo que para terminar hay una pregunta en el chat. Dice que si es posible mantenerse en la academia con un índice H bajo. Pues A ver, depende del eso campo. sí, además eso del índice H, dicen, por ejemplo, que si Einstein se hubiera muerto después de, no sé, joven, a los 30 años, su índice H hubiera sido, no sé, 3 4 pero tenía dos papers increíbles, ¿no? El efecto fotoeléctrico, relatividad, y ya con eso millones de citas y transformó el mundo. No hay que creer El mucho en caso el de índice Higgs. H. Sí, por ejemplo, O sea, que ahí Higgs está. decía si yo cuando tenía la edad que tiene la mayoría de gente cuando está saliendo de sus postdocs me hubieran juzgado como los juzgan ahora, me habrían sacado de la academia rapidito. Sí, si uno tiene buen trabajo y solo ha hecho un artículo, un par de artículos, pero bien, bien buenos, estoy hablando, obviamente, no sé, Y yo Claro, lo porque hablo es una... desde experiencia personal, también hay trabajos que son necesarios hacerlos y que no necesariamente tienen un impacto tan grande porque pueden tener impactos locales. Sí, por exactamente. ejemplo, hemos aquí en la universidad y pues durante mi carrera hemos trabajado en artículos sobre climatología en Colombia, sobre su relación con, con, con temas astronómicos. Son vainas fascinantes, me encantó trabajar en ellas. Me gustaría pensar que son útiles para el país, pero no son artículos que yo puedo obtener miles de citaciones en eventos internacionales. Tienen un contexto local y eso también es importante hacerlo. Claro, y también es una crítica al publish or perish, ¿cierto? Pues como no es solo publicar por publicar, sino que en realidad hacer una buena investigación y que el impacto sea no solamente pues a nivel internacional, sino como dice el profesor Germán, a nivel local, o que también sirva como un entrenamiento para que uno pueda hacer cosas más grandes más adelante. Bueno, no sé si tienen algún otro comentario, otras cosas por decir. Bueno, Yacir, nos hacen una pregunta por acá. Dice, se ha hablado de academia y de la industria, ambas por aparte, pero ¿es posible lograr una combinación de las dos? ¿Conocen casos o experiencias en las que se hayan unido industria y academias, como Yo de pronto algunas conozco, empresas? pues en el ámbito de la instrumentación, ¿no? También supongo que depende en el ámbito, pero aquí, por ejemplo, en la Universidad de Lisboa hay un grupo bien interesante que trabaja en instrumentación de astronomía y están unidos también con muchas empresas. Creo que por el lado también he oído en el caso como ahora la machine learning se mueve tanto y la astroestadística y nosotros también tenemos que lidiar con estos datos, pues hay científicos que han estado un poco aquí, un poco allá, ¿no? O incluso metiéndose en cosas de la industria o de diferentes áreas también del conocimiento, no solo en astrofísica, empleando estas metodologías y estas herramientas en otras áreas. Pero bueno, sí, tampoco conozco mucho, la verdad. Bueno, yo creo que para cerrar les voy a hacer una pregunta retadora a Germán, a Santiago y a Jorge. Y es como ustedes, mirando a los estudiantes que fueron antes, ¿qué harían para mejorarlo? ¿O qué consejos se darían? Siendo ahora los investigadores que son y los estudiantes que fueron antes. Muy descaradamente yo voy a decir que sí, o sea, realmente RECA es lo que yo diría que es fuente de información, lo que yo no tuve en el pregrado, o sea, yo tuve buenos profesores, tuve una buena formación, lo que no tuve fue acceso a información. Y eso es algo que está haciendo RECA magistralmente. Entonces yo diría que, nada, participar en todos los eventos de RECA, no se queden sin participar. O sea, a menos que, o si está en tercer semestre
y están en este panel, tal vez es un poco pronto, pero, pero no, en general sí estar vinculados a todos los temas de RECA, el acceso a la información y lo que está bueno, dando RECA con todos estos programas es lo ideal. Eso es lo que habría, no digo que habría hecho la diferencia, pero me habría gustado muchísimo y eso fue lo que me faltó, más información. Bueno, yo también concuerdo, ¿verdad? Esa parte con Germán también. Pues yo le podría decir cosas a mi pasado yo, pero no sé si me haría caso. Pero les diría que, pues sí, creer más en uno mismo. Hubo un momento en mi carrera que no sé si a muchos nos pasa o no, pero que he dudado a veces todavía, pero digamos que ya mucho menos y de una manera más estable. Pero en el pasado he tenido momentos durante el doctorado y los estudios que uno tiene muchas dudas, uno no se cree lo suficientemente bueno y a veces la atmósfera en algunos sitios puede ser bastante pesada, de competitividad, de juegos sucios, a veces también, o sea, no hay que creerse que porque estamos estudiando la ciencia y todo es tan bonito, desafortunadamente el ser humano siempre está ahí detrás y hay cosas, hay ese tipo de cosas, entonces hay que saberse proteger. Obviamente no significa no escuchar a los demás, obviamente que hay que escuchar a los demás, pero hay que también creer en sí mismo, tener confianza, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir receptivo, pero a la vez eso, con esa confianza en sí mismo, en lo que uno es, en lo que uno ha hecho, y eso yo creo que se lo diría a mi yo pasado, no sé si me haría caso, pero eso. Si no tenemos entonces más comentarios ni preguntas, muchas gracias por habernos acompañado tanto los estudiantes como los profesores e investigadores que estuvieron el día de hoy. Estos consejos y estos paneles están siendo muy útiles para los estudiantes que están intentando empezar a tener pues una carrera más consolidada o empezar a definir realmente qué es lo que quieren. Entonces, muchas gracias por todos los esfuerzos que estamos haciendo en conjunto. Y bueno, nos estaremos conversando en una nueva ocasión la próxima semana con otro tema. Y recuerden que los estudiantes que están en mentorías, seguir contactando a sus mentores y los de asesorías si tienen la necesidad de tener una asesoría rápida sobre cómo escribir una carta de motivación para alguna escuela de verano o de invierno. Ahí estamos pues en el Slack para escuchar. Y bueno, no, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Mallory, por la invitación. Gracias por Muchas atender. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao.